Cuánto bueno por aquí. No siempre tiene uno la oportunidad de hablar ante personas tan ilustres. Estoy gratamente impresionado, sí, muy impresionado, queridos amigos. Sé que andáis todos muy ocupados. Aunque evitaré decir por esta vez la tontería de que no tenéis tiempo. Cuando nos excusamos ante el importuno aduciendo, lo siento, no tengo tiempo, mentimos. Mentimos porque, si se piensa bien, lo único que tenemos es precisamente tiempo. Somos tiempo. Solo un cierto depósito de tiempo. Otra cosa es que lo administremos como nos parezca mejor y establezcamos prioridades y no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita. Vosotros habéis decidido dedicarme un poco del vuestro y yo os doy las gracias. Qué hermosa palabra, gracias. Qué felices asociaciones crea en la imaginación. Me gusta decirla especialmente en estos días. ¿Me hace bien? Pronuncio la palabra y saboreo lentamente sus dos sílabas. Gracias. Porque en medio de la pesadumbre que arrastro, consigue que me sienta afortunado por un instante. Todos conocéis lo que ha ocurrido. Mi padre ha muerto. No estaba preparado para esto, pese a los 50 años que acumulo y a contar ya con cierta veteranía en el oficio de vivir. A mi edad puedo afirmar que sé cómo funciona la vida, y sin embargo esta muerte me ha producido una conmoción no prevista. Había meditado y escrito mucho sobre la muerte, y en un plano puramente intelectual, esta pérdida no ha añadido idea nueva alguna a las que ya tenía sobre el asunto, no me ha obligado a corregir el marco teórico que me había fabricado. Y siendo esto rigurosamente verdad, la muerte de mi padre ha sido, amigos, una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una convulsión semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta y desplaza unos grados su órbita, con formidables consecuencias. Imaginad la explosión de sensaciones que levantó en mi interior poniendo a prueba mi capacidad de resistencia. He sido y soy una persona que se alimenta de forma habitual del análisis de sus propios sentimientos. Esto no iba a ser la excepción, al contrario. En unas horas descubrí un continente emocional nuevo, tan inesperado para mí como lo sería hallar por sorpresa una habitación desconocida en el piso donde vivo. Tras el embotamiento de los primeros momentos, esperé a que el alboroto sentimental se decantase con el rodar de los días y enseguida empezó el lento trabajo de registro, catalogación y evaluación de las vivencias. Lo que os presento ahora es el resultado de mis averiguaciones. Podríamos llamarlo, si queréis, el itinerario de mi duelo. Itinerario de mi duelo, sí. Siempre que se comprenda bien ese posesivo de mi duelo. Un duelo que será mío, pero no solo, ni siquiera principalmente mío. Recuerdo lo que pensaba mientras recibía las condolencias de quienes tuvieron la bondad de venir al tanatorio a acompañarme. Me abrazaban con calor y sinceridad y me decían cuánto lamentaban la pérdida. Y yo entonces comprobé, contra lo que siempre había supuesto, que el afecto de los amigos conforta, que de verdad calma la angustia, y que los protocolos establecidos por el uso para esas situaciones de crisis, percibidos desde fuera como pesadas servidumbres, responden a una necesidad profunda de afirmación de la vida cuando una gran adversidad pone en peligro nuestra confianza en ella. Pero a la vez que el amigo, animado por su mejor voluntad, trataba de infundirme fortaleza con sus buenas palabras, recuerdo que iniciaba en mi fuero interno un tenso diálogo con él. Esta desgracia es universal, no solo mía, le decía para mis adentros. Todos somos hijos y los padres suelen morir antes que nosotros. Tú me acompañas en el sentimiento, pero yo a ti también, porque pasarás por esto lo mismo que yo si no lo has hecho ya. A quien se interesaba por mi estado de ánimo solía preguntarle, ¿tu padre vive? ¿Tu padre vive?, preguntaba. Si había muerto, mi abatimiento carecía de secretos para él, y si vivía, sobraba cualquier explicación, ya que tarde o temprano, por desgracia, se informaría por sí mismo. La muerte del padre es una experiencia personalísima en la biografía de cada cual, y al mismo tiempo, qué paradoja, la más común que existe. No se trata de un mal reparto de cartas que un jugador sin suerte haya de lamentar, sino de las reglas de juego que se aplican a todos los jugadores sin distinción. Idéntica privación nos iguala a todos en un mismo estado de orfandad universal.
El material de trabajo que he usado para este itinerario son mis vivencias, es cierto, pero de ellas he elegido solo las que comparto con los demás, desechando en cambio por escasamente interesantes las que solo a mí me conciernen. Lo que no participa de algún grado de universalidad se queda en curiosidad. Si solo para mí tiene importancia, entonces ni siquiera a mí mismo me importa mucho, en un sentido filosófico, quiero decir. Afortunadamente, este método me libra a mí de la tentación, del confesionalismo, y a vosotros os ahorra padecer los excesos de esa sinceridad descarada que ahora tanto abunda. Confío en que apreciéis mi comedimiento. Todavía somos herederos de la manía romántica que elevó la sinceridad a valor supremo. Desde entonces, por encima de ser virtuoso se pone el ser sincero, aunque el sincero en cuestión sea un canalla. A consecuencia de ello, se nos ha llenado la literatura de canallas orgullosos de ellos mismos y rebosantes de sinceridad que airean en público sus vergüenzas, esperando que por alguna ignorada razón esa impúdica exhibición despierte nuestra curiosidad. Nos encontramos demasiado a menudo con un novelista o un dramaturgo que declaran haber compuesto su obra para conjurar sus demonios interiores o que aseguran haberse desnudado íntegramente en ella. A mí esto me parece un abuso. No sé por qué hay que dar por supuesto que al público le apetece contemplar un desnudo integral. En la mayoría de los casos uno pagaría por no verlo. Tampoco es justo que el autor, por muchos traumas que el desdichado haya padecido en la vida, se atribuya el derecho a convertir su obra literaria en una terapia y obliga al público, que no le ha hecho ningún daño, a ser mudo testigo de ella. En fin, esta clase de literatura no solo me parece mala literatura, sino algo quizá aún peor. Me parece literatura maleducada. Esto está bien. Literatura maleducada. Me gusta. A lo mejor un día escribo sobre esta categoría literaria que acabo de sacarme de la manga, pero reconocedme que no me falta razón. Debería ser exigible a los artistas un mínimo de cortesía hacia el público, que al fin y al cabo ha invertido tiempo y dinero en sus fantasías personales. Teniendo presente esto, trataré de comportarme aquí con el debido decoro, aunque acabo de soportar un acto de violencia sobre mi vida, ya os lo he dicho, una especie de violación existencial. Y también yo he sentido la necesidad de explorar todos los caminos para recuperar la serenidad perdida. Notaba en las primeras semanas que una mano de hierro se introducía en mi pecho, se entretenía en hurgar en él y tras agarrar el corazón en carne viva empezaba a estrangularlo duro, duro, con la intención de seguir exprimiéndolo hasta que destilase su último jugo. Y busqué ansioso las fuentes de mi consuelo, entre ellas hablar. Otros hallan refugio en la soledad y el silencio. En mi caso, la siniestra mano aflojaba un poco su presión cuando soltaba yo mi lengua. Simplemente hablar aliviaba mi aflicción, decir palabras y más palabras, emitir sonido por la boca, producir ondas que hacen vibrar el éter. Pero lo que está justificado hacer en casa puede no estarlo ahora, en el acto de comparecer ante vosotros. Hay que venir aquí llorado. Se os debe un respeto, amigos. Abstengámonos, por tanto, de esos pormenores íntimos que el buen gusto aconseja no salgan nunca de la esfera privada a la que pertenecen. No os usaré de paño de lágrimas, tampoco de confidentes. Mi máxima ambición es ser solo un pasatiempo para vosotros. ¿Qué os parece poco? Si somos tiempo, ¿qué causa más noble que la de contribuir al que el vuestro pase suave y blandamente? Somos seres atencionales. Nuestro auténtico ser se halla donde ponemos nuestra atención. Habéis tenido la deferencia de prestarme la vuestra durante unos minutos y en justa correspondencia me esforzaré por cuidarla con tierna solicitud. Qué hermosa expresión nuestra, prestar atención. La atención se presta, no se regala. Y quien recibe el préstamo debe devolverlo y además, a ser posible, con intereses. Los intereses de la amenidad y de alguna enseñanza leccionadora, siguiendo la regla horaciana del instruir deleitando, sin caer en el sentimentalismo, eso no, pero tampoco en ese moralismo de baratillo que disfraza habitualmente la vaciedad mental del orador. Llevo observando algún tiempo que cuando alguien no tiene nada particular que decir, tiende a ponerse moralista, y de los graves y severos, por cierto. Un político sorprendido en un mal momento, un intelectual interrogado sobre alguna cuestión que no domina, un articulista tieso frente al folio en blanco, un empresario que improvisa un discurso ante una asamblea expectante, abismados por la ausencia de ideas propias, llenan el vacío con enfáticas denuncias de la intolerable situación presente, censuras del vicio que todo lo corrompe, exigencias de medidas que deben adoptarse de manera inaplazable,
o insistencia en los elevados valores propios. Todo ello viene adobado de genéricas y poco comprometidas llamadas a la ética. ¡Ja! La moralización del mundo como expresión eminente de vulgaridad moral. En fin, ojalá me las arregle para relataros mi duelo con sencillez. A lo mejor ayuda a ponerse por un momento en la mente de un niño. La de mi hija de 11 años, por ejemplo. Os contaré algo que me dijo y que revela cómo percibió ella el duelo. Para preparar el terreno es imprescindible referirme antes al protagonismo que en mi casa tiene el humor. Lo practicamos todos los miembros de la familia y en todas las direcciones, pero yo poseo un estilo propio, muy depurado. Imagino que no faltan sesudas disertaciones de prestigiosos pedagogos acerca del humor como herramienta educativa, pero mi método supone un claro progreso sobre las más avanzadas técnicas hasta hoy conocidas en el mundo, porque yo hago un uso muy profesional del chiste malo. Un chiste malo es lo contrario de una broma pesada. En la broma pesada el bromista se ría a costa del oyente que la sufre, mientras que quien se ríe en el chiste malo es el oyente, y no del chiste, pues carece de gracia, sino de quien lo cuenta. Si el contador de chistes es consciente de que se reirán a su costa, si incluso busca ese efecto, entonces el chiste malo es una modalidad de autoironía que suaviza el comprometido ejercicio de la autoridad paterna. Concedo que seguramente he llevado mi método demasiado lejos. Un chiste malo detrás de otro, el siguiente peor que el anterior, en una decadencia acelerada y sin freno. Hace mucho que ante el abuso por mi parte del chistemalismo indiscriminado, la sonrisa se ha borrado del rostro de mis hijos y ha sido sustituida por un gesto de fatiga y resentimiento. Si uno de ellos se descuida un poco y sonríe ligeramente al oír una de mis bromas sin gracia, al instante el resto de los hermanos se lo reprocha con dureza, porque entienden que con su actitud irresponsable me está dando alientos. Hace un par de años, en una de esas intrascendentes charlas familiares de sobremesa, les pregunté a mis hijos qué 3 deseos formularían al genio de la botella si un buen día se les apareciese. Cada uno dijo los suyos, incluida mi mujer, y cuando llegó el turno de mi hija, se creó un silencio que atrajo la atención general. Se lo estaba pensando a conciencia. Uno creería que luchaba por jerarquizar en su mente infantil las muchas necesidades humanitarias que flagelan el mundo y que cavilaba sobre sus remedios. El fin de las hambrunas o de las guerras, una vacuna contra las epidemias más devastadoras, la eliminación de la pobreza, qué sé yo. Pero no, nada de eso. Cuando finalmente dio por concluida su reflexión y expresó sus 3 deseos, el primero de ellos fue que papá deje de contar sus chistes, lo que le valió quizá por primera vez la cerrada ovación de sus hermanos mayores. Este es el contexto en el que hay que situar la escena que sigue. Desayunábamos ella y yo en la cocina apenas unos días después de morir mi padre. Me miró y debió de ver en mí la imagen misma de la tristeza, porque a continuación me rogó con infinita dulzura: papá, cuéntame un chiste. Ando buscando una pieza de violín y piano que casi sin querer ha llegado a ser la banda sonora de mi duelo. Y eso que nada en esta música evoca el luto que llevo, al contrario, es como una nana que acuna el alma con su sonido elegante, tibio, vagamente romántico. A ver si la encuentro. En esos días tan lúgubres la escuchaba una vez y otra, porque poseía la virtud de transformar mi angustia en dulzura, al menos por un rato. Aquí está. Opina mi hermano que nuestro padre ha tenido una buena muerte. Comparativamente estoy seguro de que es cierto.
Ha muerto con 85 años, tras una digna decadencia a lo largo de los últimos 3 o 4, lúcido y autónomo hasta el último día. Acuden a mi memoria ahora las palabras del adivino Tiresias cuando predijo a Odiseo su final. Te vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte que te quitará la vida cuando estés abrumado por placentera vejez, y a tu alrededor los ciudadanos serán dichosos. Las circunstancias del fallecimiento de mi padre no difieren mucho de las presagiadas al héroe homérico. Tras una vida larga, murió sin agonía y por sorpresa, un día que él nunca sospechó fuera el último, rodeado del respeto general y del afecto de su familia, a consecuencia de un infarto producido un par de horas después de una intervención quirúrgica de pronóstico favorable. Buena muerte, y a pesar de ello, un acontecimiento de impensables proporciones que ha atravesado mi vida sacudiendo sus cimientos hasta el fondo. Alguien podría preguntarme con perfecto derecho, pero ¿tú qué esperabas? Tu padre era un anciano, estaba enfermo, su vitalidad declinaba a ojos vistas. ¿En qué estabas pensando, infeliz? La gente se muere, ya lo sabes. ¿Cómo pudo conmocionarte tanto que le pasara también a él? A estas preguntas solo puedo responder que hay una gran diferencia entre anticipar la idea de la muerte y tener experiencia inmediata de ella, y que uno no deja nunca de ser un misterio para sí mismo. Sabía, por supuesto, que mi padre se moriría, pero no sospechaba ni remotamente qué significaba para un hijo que muera su padre. Escuché a una mujer decir algo parecido sobre el parto. Nadie me avisó de esto. Yo llegué virgen a esta experiencia enorme. No había previsto la sima insondable que abre el duelo bajo los pies y fui el primero en sorprenderme de mi propia torpeza. ¿Qué cuánto dura esta crisis? Muchos afirman que un año, que se ha de completar el ciclo entero de las 4 estaciones sufriendo el dolor de la ausencia. Primavera, verano, otoño, invierno en luto, para renacer en la segunda primavera, no lo niego. Pero en los 40 días inmediatos a la muerte se produce una concentración máxima de emociones. Y este trabajo mío de clarificación y ordenación del itinerario del duelo se referirá precisamente a esta cuarentena inicial. Un cierto extrañamiento es inherente al negocio de la vida, sin duda. Aunque a veces el mundo parezca un lugar hospitalario, no acabamos nunca de adaptarnos del todo a él. Nunca será una casa para nosotros, siempre una mala posada. Y ese extrañamiento íntimo al vivir llega al colmo cuando quien muere es una persona amada. Si tras milenios de ensayos biológicos fallidos, la naturaleza por fin ha conseguido engendrar esa virguería evolutiva que es el hombre, ¿por qué luego se comporta tan mezquinamente con su obra maestra y la rompe sin clemencia como lo haría un amo caprichoso y aburrido? Contemplar cómo se destruye esa amada forma individual y se convierte solo unos instantes después en cadáver, frío despojo. Se convierte, con palabras del poeta, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Contemplar esa corrupción nos entristece, pero también nos indigna por la estúpida injusticia que entraña. En esos momentos nos dan ganas de pedir el libro de reclamaciones para denunciar ante el encargado de todo esto que la muerte es una tomadura de pelo y la vida un vulgar timo. Nos indignamos y elevamos nuestra protesta cuando muere una persona a la que amamos, sí, pero cuando mueren los padres, entonces el sentimiento es de otra calidad, de otro metal distinto, un hecho, no sé, dejadme que lo califique pomposamente de cósmico. Porque los padres no son simplemente personas amadas, son el último animal mitológico. La infancia flota en una mitología. Al faltarle al niño experiencia, la fantasía de la imaginación, con su peculiar estructura narrativa, proyecta sobre la realidad sus figuras y relatos y sirve para una primera organización del mundo. El héroe, que en el mito popular lucha a muerte contra el monstruo maligno, en la conciencia infantil lo personifica el padre. Más tarde, el niño se hace hombre, conoce las leyes de la realidad y abandona la explicación mítica del mundo, pero los padres se quedan ahí, materialmente junto al hijo, con su presencia potente y mágica, y la primitiva mitología sigue operante en el fondo de la conciencia.
Todos los hermanos manteníamos una buena relación con nuestro padre, aunque quizá la mía era ligeramente menos frecuente y menos natural que la de ellos. Mi vida fluía con normal independencia, centrada en mi vocación, mi profesión y mi casa, sin el peso de una vigilancia paterna, ni siquiera a distancia. Y sin embargo, al morir mi padre tuve la sensación de retornar a ese momento sagrado, anterior a la fundación del mundo, cuando el universo vaciló entre el ser y la nada. Mi padre, el héroe primigenio, dotado de unos superpoderes que lo hacían poco menos que invencible, había sido derrotado por el dragón de aliento de azufre y la desolación se extendía por la superficie del orbe. Oh, los tiempos han cambiado mucho últimamente, quién lo duda, pero la relación paterno-filial se mantiene como residuo imposible de superar de un patriarcalismo atávico. La crítica de convenciones sociales y la actual liberación de costumbres han vaciado de contenido buena parte de los grandes conflictos morales de nuestra tradición artística. Las cuitas de Madame Bovary nos cautivan por la maestría literaria del narrador, pero la infidelidad conyugal que cuenta la novela, escandalosa en su época, ahora nos hace bostezar, acostumbrados como estamos a verla a nuestro alrededor hasta el aburrimiento, sin concederles especial dramatismo. En cambio, la conexión con el Padre subsiste como fuente de energía psíquica infinita y también, claro está, como manantial inagotable de potencial conflicto, pues incluso en esta época descreída nuestra, la figura paterna conserva el colosalismo de antaño. Ese señor con el que el niño ha compartido casa y vivencias durante los primeros años de su biografía nunca deja de ser del todo una figura legendaria. El Padre está allí antes, siempre. Sí, está allí antes de que el hijo pueda decir simplemente yo, con una anterioridad no solo cronológica, sino causal, pues le dio el ser y moldeó los estratos más profundos de su conciencia. Difícil exagerar su potencia configuradora en unas circunstancias en las que el niño impotente no está en condiciones de protegerse de ella. Los hijos nunca logran ver con objetividad a los padres, porque los padres son aquello que les permiten ver el mundo, como unas gafas caladas. Ahora yo lamentablemente he perdido esas gafas. Desde mi nacimiento, mi experiencia del mundo había adoptado la forma de hijo. Un mal día, estrené orfandad y empecé a experimentarlo de otra manera, desnudo de esas genealogías que te conectan secretamente con un origen. Mi madre no suele prodigar confidencias sentimentales, es más bien parca en este aspecto. Por eso mismo me llamó la atención una que se le escapó casi sin querer sobre su padre, mi abuelo. Cuando murió, me dijo, fue como si perdiese mi infancia. Ahora lo he entendido. El hombre, aludía a ello antes, es una entidad temporal en perpetuo devenir y por eso se resiste a ser comprendido por las ciencias naturales. Solo el género narrativo, que se hace cargo del antes y el después del discurso de su vida, logra apresar su fluyente esencia. Cuando queremos saber más de alguien y preguntamos quién es, a nadie se le ocurre respondernos con una definición, siempre con una historia, la de su casa, su formación y los hechos principales de su biografía. Pues bien, los padres son los únicos testigos de la historia entera de su hijo. Solo ellos custodian la narración íntegra y auténtica desde la primera línea. Cuando murió mi padre, fue como si hubieran arrancado las primeras páginas del libro de mi vida. Parte de mí quedó enterrada con él para siempre allí. Es mi hermano. A ver, luego lo llamo. Dejará mensaje en el buzón, supongo. Uf, qué sensación tan rara. Al sonar el teléfono he perdido el sentido de la realidad por un segundo y sin razón aparente he pasado por mi cabeza la ridícula idea de que era mi padre quien llamaba. Y eso que él rara vez se lo hacía. La raya que separa la realidad del sueño, normalmente bien definida, a veces se difumina. Nos pasa a todos. El mundo nos informa de un hecho, el que sea, y días más tarde dudamos de si ese hecho es real o solo lo hemos pensado, recordado o soñado. A veces me pregunto qué será de alguien, un compañero, un viejo conocido, y me avergüenzo de no saber decir si vive o no. Un bochorno. En una ocasión me ocurrió algo aún más desconcertante. Entré en un restaurante y sentado a la mesa reconocí al padre de un querido amigo mío. Nada de particular, si no fuera porque ese señor había muerto un par de años antes. Yo mismo asistí a su entierro. Me froté los ojos, me acerqué a su mesa y parpadeé para aclarar mi vista. Un poco más flaco, un poco más viejo, pero era él.
No daba crédito. Ahora recuerdo la escena como si fuera un sueño. Una vez leí una observación sobre la más importante diferencia entre el sueño y la realidad. Cuando tras dormir 8 horas uno se despierta, la realidad sigue como la dejó al ir a la cama, solo que 8 horas después. Mientras que cuando vuelve a dormirse, no continúa el sueño en el punto donde lo dejó al despertarse, sino que empieza otro nuevo tan absurdo y caprichoso como el anterior. Podríamos imaginar que soñáramos un solo sueño a lo largo de nuestra vida y que noche tras noche se fuera creando en él un universo de personas, afectos y experiencias. Si hubiera continuidad también en el sueño, lo mismo que la hay en la realidad, viviríamos 2 vidas paralelas, los ojos abiertos en una, cerrados en la otra, y tan verdadera la nocturna como la diurna. Y así, aunque en una mi padre hubiera muerto, podría seguir disfrutando de él en la otra, incluso aprovecharía yo para abrazarlo con más ternura que antes, y él para hacerme esa llamada que siempre esperé me hiciese y decirme algunas palabras que quedaron pendientes. Pero no es así. Hay solo un mundo real, está allí fuera, duro, hostil, resistente a nuestros deseos. Y ese mundo exterior, la única realidad que existe, me confirma que mi padre ha muerto y que ya nunca volverá a llamarme por teléfono. Hola, hermano. Te he enviado por correo electrónico la necrológica que he escrito para la revista notarial. ¿Has podido leerla? A los demás les ha parecido bien, solo faltas tú. Si nos damos prisa, podría salir en el número del mes que viene. Y cuanto antes mejor, ¿no crees? Ha pasado ya más de un mes desde que papá murió y no conviene que se retrase más. Bueno, llámame cuando puedas. Adiós. Ha saltado el buzón y me ha sobresaltado un poco. Claro que he leído la necrológica de mi hermano. Ahora, cuando termine de hablar con vosotros, lo llamaré para decirle que me ha gustado mucho, como es la verdad. Evoca con amorosa exactitud la figura del fallecido, sin inoportunos ajustes de cuenta, por supuesto, pero también sin esa adulación exagerada que tantas veces oscurece el retrato o lo hace poco convincente. Peores aún que estos obituarios de retórica hinchada son aquellos otros en los que el autor aprovecha el fallecimiento de una personalidad célebre para dedicarse a sí mismo un elogio inverosímil cuando quien podría desmentirlo ya no está en condiciones de hacerlo. Muere un premio Nobel de Literatura y quien fuera durante 1 año su maestro en la escuela publica en el diario local un obituario exaltando la lucidez y la extraordinaria generosidad de esa gloria internacional de las letras, ahora lamentablemente fallecido, quien según su versión le habría confesado en una conversación privada que todo cuanto sabía de literatura se lo debía a él, el autor del obituario. Un disparate. El de mi hermano, en cambio, se mantiene en ese delicado término medio entre el elogio y la credibilidad, siempre tan difícil, aún más difícil cuando el autor es el hijo. Podría leeroslo ahora y así cumplir con la convención de presentaros debidamente a nuestro progenitor, aunque sea por este procedimiento indirecto. Sé muy bien que si esbozase delante de vosotros su retrato y lograse evocar esos rasgos característicos suyos, físicos y de forma de ser, que lo hacían tan reconocible, a buen seguro ganaría vuestra simpatía. No porque su biografía la merezca más que la de cualquier otro, sino porque la historia de la mortalidad humana, con su doliente intensidad y su brevedad, con su todo prometido y su nada final, entraña un dramatismo extremo que conmueve siempre, siempre, aunque se reitere 1.000.000 de veces, y suscita en el oyente una compasión infinita. Nos identificamos con quien ya ha pasado la gran prueba de la vida y sentimos mucha curiosidad por saber qué mañas se dio y con qué dignidad sobrellevó la bancarrota que a todos nos espera. Queridos amigos, he preferido que el mío sea un informe sin ese toque humano, despojado de simpatía. Me interesa crear un escenario abstracto, para así llevaros sin distracciones a una de las estaciones principales del itinerario del duelo, el de la muerte como lugar de la verdad. No pretendo decir de ninguna manera que el modo como alguien vive sus últimas horas revele su auténtica personalidad hasta entonces oculta, ni tengo inclinación a otorgar un estatuto privilegiado a las palabras pronunciadas por el moribundo antes de expirar, sobre todo cuando, como ocurre con frecuencia, ha sido solo la casualidad la que ha querido que sean las últimas. Me refiero más bien a que mientras la persona vive, la conocemos solo provisionalmente, la conocemos, podríamos decir, de forma tentativa e insegura, porque en ella lo esencial se mezcla con lo occidental,
y uno y otro elemento están expuestos a la incertidumbre de lo todavía vivo. Y entonces la persona amada muere. Y en ese minuto se descorre repentinamente el velo y aparece la imagen de su vida por primera vez, enmarcada definitivamente entre dos fechas fijas. Nació en 1930, murió en 2015. He aquí el retrato ya acabado. Por primera vez se nos muestra dentro de ese marco su imagen entera, terminada, esencial, esencialísima, limpia de esas adherencias que antes estorbaban la comprensión. Y esa visión nueva nos golpea inmensamente, porque solo entonces comprendemos en la plenitud de su verdad quién era ese tú tan íntimo, tan amado, ese tú a quien quisiéramos decirle una palabra definitiva de devoción. Quisiéramos, pero ay, demasiado tarde. Solo conocemos la verdad cuando es demasiado tarde. Ay, ay, ay. El conocimiento perfecto es siempre póstumo. El contraste, a los pocos instantes de morir mi padre, entre esa imagen esencial de su vida iluminada súbitamente en mi conciencia y aquí en la experiencia sensible, la evidencia de su cadáver en la sala de la UCI, tumbado tras unos biombos blancos, con esa mueca doblada en la cara, ojos cerrados y boca muy abierta, como si hubiera luchado hasta el final por seguir respirando. Ese contraste entre la verdad idealizada y la sordidez del cadáver. Ese duro contraste me sumió en un sentimiento de indecible pena. El sentimiento que se había apoderado de mí no era de furia ni de rebeldía, os aseguro que no, ni tampoco ese miedo que estremece toda la osamenta que atenazó al Job bíblico, mucho menos la preocupación por estar ahora en primera línea tras la desaparición de un miembro de la generación anterior. Comentario este sobre la primera línea muy socorrido cuando te dan el pésame y que a mí siempre me ha parecido poco atinado, como si mi padre fuera una muralla que me protegiera a mí de morir y lamentase su muerte solo porque ahora se acerca más la mía. No, nada de eso. El sentimiento tiene otro nombre que ahora os diré. Le precedió un cortejo de síntomas que me atormentaban como una corona de espinas. En el cuerpo, hiperventilación, fatiga, mareo, náusea, pérdida de equilibrio, y en el alma, angustia, ansiedad y desesperación literalmente insoportable. Mis ojos, claro, eran fuentes. La situación me superaba, me aliviaba llorar y no me reprimía. Notaba cómo en un santiamén habían quedado mudas para siempre las brasas de mi adolescencia, como si hubieran vaciado un barreño de agua fría sobre ellas. Se heló esa tibieza suave, cuyas ondas todavía me habían estado llegando desde un seno lejano. Yo había sido hasta entonces una península unida al continente de mi infancia por el estrecho istmo de mis padres. La orfandad supuso un tremendo corrimiento de tierras que hizo de mí la pequeña isla que ahora soy. El nombre del sentimiento al que antes me refería es desconsuelo, el sentimiento de lo absolutamente inconsolable. Concepto doblemente asociado a mi padre, puedo explicarlo. Hace un año más o menos asistimos mi mujer y yo con unos amigos a una adaptación teatral de La Celestina. Llegué a casa, tomé el libro de Fernando de Rojas y en los siguientes días lo releí lenta y amorosamente. Volvió a impresionarme esa mirada inclemente del autor sobre sus personajes y el modo como los baña en el ácido elemento de la vida hasta dejar que se corrompan. El tono satírico y sutilmente burlón que mantiene a lo largo de la obra es sustituido en el último acto por un acento solemne, cuando Pleberio pronuncia su conmovedor lamento ante el cadáver de su hija Melibea, que acaba de arrojarse desde la torre. Nuestro bien todo es perdido. No queramos más vivir. Oh, incomparable pérdida. Oh, lastimado viejo, que cuanto más busco consuelos, menos razón hallo para me consolar. Rumiando esta última declaración, cuanto más busco consuelos, menos razón hallo para me consolar, empecé ya por mi cuenta a madurar mentalmente la noción de lo inconsolable.
Unas semanas después llegó el día en que los hombres tributamos un homenaje a esa convención que es el sistema decimal. Quiero decir que cumplí 50 años. Ese mismo día publiqué en el periódico un artículo titulado precisamente Cumplir 50. En él aludía a esas privaciones insoportables que ni tienen ni quieren tener consuelo y ante las cuales, cuando nos toca la negra lotería, nada hay que decir, nada que hacer, salvo abismarse silenciosamente en la inexplicable injusticia del mundo. Razonaba yo allí que quien alcanzaba esa edad había ya previsiblemente experimentado lo inconsolable de la vida y que la tarea consiste entonces en hallar la vía para elevarse hacia alguna forma de idealismo tras la experiencia anonadante de lo que no conoce consolación. Al día siguiente fui, como solía los lunes, a comer con mis padres. Mi padre, ya anciano y con achaques, era aún una presencia que imponía. Muy alto, clara inteligencia, distante, emanaba autoridad. Tras leer mi artículo me dijo, no sé si inquisitivo o afirmativo, pero hijo, tú no has tenido ninguna experiencia inconsolable, ¿verdad? Sonreí y guardé silencio, porque había sido su crisis, justamente a la edad que yo había alcanzado el día anterior, los 50. Había sido su crisis mi propia experiencia de lo inconsolable hasta entonces. No veo necesario entrar ahora en detalles. Diré tan solo, usando una expresión que nació entre los muros de los conventos medievales, que mi padre a esa edad recibió la visita del demonio del mediodía y que tomó algunas decisiones que, reprochables o no, abstrayendo ahora de la culpabilidad subjetiva, objetivamente derramaron abundante sufrimiento en su círculo familiar y abrieron una herida en mi corazón de hijo. Y aunque habían pasado 35 años desde aquello, por razones que no vienen al caso, a mí me había quedado durante todo ese tiempo, junto a un amor filial infinito, un rencorcillo sordo hacia mi padre, a cuenta de lo que podríamos denominar su falta de imaginación. Pues no es que nunca pidiera perdón, lo cual quizá no le fuera exigible. Es que en apariencia nunca se puso en mi lugar y nunca amagó un principio de reconocimiento del dolor causado, y esa invisibilidad de mi herida alimentó mi reserva íntima. Y de ahí que la observación de mi padre, tú no has tenido ninguna experiencia inconsolable, la recibiera yo en ese momento como una nueva negación de mi herida y para mí mismo murmuré, sí papá, tu vida ha sido esa experiencia para mí. Pero de hecho no le respondí nada, porque siempre preferí preservar la paz familiar a abrir un conflicto mediante la formulación de reproches. Y ahora me alegro mucho, porque enseguida descubrí, amigos, que mi padre estaba equivocado, pero yo también. 6 meses después de cumplir yo 50, mi padre murió. A la edad en que a él lo visitó el demonio de mediodía, a mí me giró visita lo inconsolable, esta vez de verdad. Esa experiencia de lo inconsolable que mi padre prefería pensar que yo no había conocido, la estaba haciendo ahora, hasta rebañar el plato, pero no por su vida, como yo había creído por error durante años, sino precisamente por su muerte. Curiosa la finta del destino. Crecí y maduré con el temor de que a la misma edad que él me sobreviniera una crisis semejante a la suya y me mantuve siempre vigilante para evitar, en mi caso, la repetición del doloroso precedente paterno. Cuando llegué al mediodía de mi vida, el demonio pasó de largo, despreocupadamente, ante la puerta principal de mi casa, mientras que el ladrón que acabó robándomela por la puerta de atrás fue la muerte, la suya, verdaderamente inconsolable. Ante la inmensidad del acontecimiento, sentí la necesidad de recogerme en duelo, duelo por el desconsuelo, duelo por una dolencia sin consuelo, y de suspender cualquier otro afán y cuidado en mi vida que no fuera hacerme cargo de lo ocurrido con todo el aliento de mi ser, para corresponder así a la magnitud absoluta del hecho y para permitir que desplegase todas las consecuencias que le están anudadas sin importar la amargura del trago. Porque el siguiente paso en el itinerario consiste en la apertura de juicio contra uno mismo. Tras contemplar por primera vez la imagen del Padre fija, definitiva, acabada, una pregunta recorre los sótanos de la conciencia, sembrándola de dudas. ¿Fui buen hijo? La imagen de la vida del Padre, idealizada por el recuerdo, inspira una compasión incontenible por el desaparecido, y en esos momentos uno daría cualquier cosa, realmente cualquiera,
porque esa imagen paterna fuese luminosa, la imagen de una vida bendecida. Y vuelve el gusano de la duda a morder. ¿Fue mi padre realmente feliz? ¿Contribuí yo a que lo fuera? ¿Pude hacerlo mejor? En fin, la imagen idealizada genera mala conciencia y como si no tuviera uno bastante con la pena y la desesperación, a este coro de feas plañideras se une el susurro de un sentimiento de culpa. ¿Hice lo que se espera de un buen hijo? En la exterioridad de mi comportamiento sí, podía estar tranquilo. Pero esa incomodidad interior en presencia de mi padre, mantenida en secreto durante décadas, de la que él solo tuvo noticia unos días después de su muerte, se volvió contra mí como un punzante reproche. El deber hacia un padre posee un carácter sagrado que los romanos denominaron piedad filial. Esa incomodidad mía tan prolongada nunca le había negado a mi padre el respeto que se le debía, eso seguro que no, ni siquiera el amor natural. Pero sí quizá le había regateado el homenaje íntimo a su persona, esa afirmación sin reservas y agradecidas del hijo a su progenitor. Y de pronto me vi a mí mismo reo de impiedad, denunciado ante el tribunal de mi propia conciencia. De forma súbita se me hicieron presentes con nitidez extraordinaria las 3 o 4 ocasiones en que mi padre había intervenido en el curso de mi vida para librarme providencialmente de un mal que estaba a punto de ocurrirme, como cuenta Homero que una solícita pala Ateneas hacía con Odiseo, su protegido. En la imaginación volvía a componerse de nuevo su figura y a sentir otra vez sobre mí su mirada de padre, que de vez en cuando se posaba sobre uno de sus hijos larguísimo rato, con un destello de irónica, pero indisimulada satisfacción. Recordando todo esto, la idea de que yo hubiera podido fallar a mi deber filial me pesaba como si hubiera cometido un sacrilegio y bastaba la mera sospecha de culpabilidad para desatar en mi interior a las furias, esas fuerzas coléricas y vengativas procedentes del submundo. Medirse con la imagen idealizada del fallecido inevitablemente causa vértigo. Y llega esa inflexión en el itinerario del duelo en la que, alternando con la más estricta soledad, anhela uno también la sociedad de determinadas personas que ayudan a restituir la imagen del padre a la posición que realmente le corresponde, sin magnificarla con una emoción exaltada. Percibió mi ansiedad mi mujer, que había mantenido siempre una excelente relación con su suegro y había sido testigo de cómo en su marido un conflicto antiguo derivó con los años en llaga silenciosa. Innumerables horas de conversación con ella, conocedora de primera mano de los detalles de la relación, contribuyeron a objetivar en mi mente esa imagen paterna y de reflejo a rehabilitarme a mí. No me duelen prendas en reconocer que no he representado delante de mis hijos el papel de la entereza y la serena resignación ante la desgracia que quizás esperaba de mí. Al contrario, he llorado, gemido y sollozado desvergonzadamente delante de ellos. No sé si obré como debía. Estaba a la deriva. Náufrago ha sido al madero. Me sentía pobre y desvalido. Hice lo que buenamente pude. Fue aleccionadora la naturalidad con la que los chicos actuaron siempre. Un día, por seguir hablando, les pregunté, ¿cómo lo recordaréis? Y uno contestó, como el padre de mi padre. También esta curiosa respuesta, que describe un rodeo para nombrar al abuelo, me ayudó a ponerlo en perspectiva. Y algunos amigos, sin saberlo, fueron bálsamo para la irritación de mis nervios, porque con sus alusiones incidentales a la memoria de mi padre demostraban que yo les había transmitido siempre una imagen favorable de él. Sí, me repetía, siempre hablé de mi padre con orgullo y me confortaba comprobar que nadie podía adivinar la existencia de esta pesadumbre interior que hizo lúgubre morada en mí durante años. Tampoco mi padre, según me confirmaron mis hermanos, en una de esas emotivas reuniones familiares inmediatas al fallecimiento, en las que entre todos, cruzando recuerdos y anécdotas, reconstruíamos con amor la imagen del ausente. Y tampoco mis propios hermanos. Por eso mi hermano mayor se extrañó tanto cuando, ya ingresado nuestro padre, me lo encontré por la calle y le abrí mi corazón. Y también se extrañó mi padre, al parecer, cuando ese mismo hermano, al ir a verlo al hospital, le aludió genéricamente a ese pesar mío, sin más precisiones. Mi padre murió un lunes por la tarde. El viernes anterior fui a visitarlo. En la habitación del hotel, haciéndole compañía, estaba mi hermana, quien, tras un intercambio rápido de comentarios humorísticos habitual entre nosotros como saludo de bienvenida, anunció que aprovechaba mi llegada para bajar a la calle y fumar un cigarrillo.
Nos quedamos mi padre y yo solos. Él, que estaba tumbado en la cama dándome la espalda, pesadamente se dio la vuelta y mirándome me dijo con alguna dificultad: «Estás enfadado. Lo siento mucho. Perdóname en lo que te haya ofendido. Si consigo ponerme bueno, buscaré la ocasión para que hablemos y limemos las diferencias». Aunque no sospechaba lo que ocurriría 3 días después, no me pareció el momento de presentar mi memorial de agravios. Así que le respondí: «De verdad que no, papá. Solo me preocupa tu salud. Ojalá te pongas bueno pronto. Y claro que conversaremos cuando quieras. Ya sabes que me encanta charlar contigo». «Gracias, querido hijo», contestó con una dulzura infrecuente en él. En ese instante entró alguien en la habitación y el diálogo se interrumpió. Para siempre. Ya no volví a verlo, salvo la tarde de su muerte, infartado, inconsciente, en el pasillo, sobre una veloz camilla, camino de la UCI. Descansa en paz, querido papá. En paz él y en paz nosotros, quienes tanto lo quisimos. Quizá el duelo no sea otra cosa que aprender a pensar en la pérdida de la persona amada sin pena y sin culpa. Quizá yo exageré mientras él vivió, y quizá he sido también un exagerado tras su muerte. Recuerdo un verano de la infancia, de viaje por Alemania, sentada la familia a la mesa de un restaurante muy concurrido. Me parece estar viendo ahora mismo a mi padre luchando por traducir los platos de cada uno de nosotros al alemán, un idioma del que solo conocía sus rudimentos, y junto a él al impaciente camarero apuntándolos en una hoja con gesto nervioso. Preguntado yo, todavía un niño, qué deseaba beber, contesté inocentemente que limón granizado, como si aún estuviéramos en el Escorial, donde solíamos tomarlo por vacaciones. «Hay que adaptarse», fue el único comentario de mi padre. Lo dijo en aquella ocasión sin mayor énfasis, pero mi comportamiento posterior, y en concreto esa tendencia mía recurrente al excesivismo, le dio motivo para repetir muchas veces a lo largo de los años ese mismo consejo, que se convirtió, sin pretenderlo, en el lema de mi vida: hay que adaptarse. En consecuencia, me he esforzado siempre por adaptarme a este mundo raro, y es posible que la muerte de mi padre constituya la última de las grandes pruebas de adaptación, que deba superar el duelo como última obediencia a quien lo causó. Y así, rehaciéndome, busqué la manera de recobrar el gusto por la vida, permití que las rutinas familiares y profesionales recuperaran el espesor de antes, dejé que los ritmos de la existencia cotidiana llenaran otra vez mis horas. Volví a la literatura, a mi lectura, a mis ensoñaciones de paseante solitario. Acepté algunas invitaciones a comer, retomé mis clases de tenis, volví a reír, aunque, bueno, por decirlo todo, la risa no faltó nunca, ni siquiera en esas escenas macabras que forman parte inevitable del ritual de la muerte. Mejor dicho, no falta en especial en esa clase de escenas. Todo el mundo sabe que cuando la realidad se pone demasiado seria, llega a ser verdaderamente invivible, y en estos momentos no nos queda más remedio que, en fin, que frivolizar un poco, por pura supervivencia. Ante la muerte, seriedad superlativa, se dispara con frecuencia la risa, porque riéndonos desafiamos el imperio absoluto de la realidad y derramando unas gotas de liviandad sobre ella, la hacemos otra vez humana. ¿A quién no le ha dado un ataque de risa en el momento más inoportuno? Decidimos incinerar a mi padre en lugar de enterrarlo, porque él había manifestado en alguna ocasión su temor a despertar dentro del ataúd. Y el miércoles, la afligidísima familia, reunida a primera hora de la mañana en el cementerio de la Almudena, compuso el cortejo fúnebre que avanzó con la formalidad esperable hasta detenerse junto al columbario donde reposarían sus cenizas. 2 operarios, tras pedir permiso, prepararon el pequeño nicho, depositaron dentro la urna y, muy circunspectos, se aplicaron a continuación a la tarea de construir el muro de ladrillos para fijar sobre su superficie una lápida grabada con una sencilla inscripción. Este trabajo manual llevó un rato y mientras transcurrían lentamente los minutos nos dio tiempo a los presentes a distraer nuestra mirada. Y entonces alguien leyó el nombre escrito en la lápida contigua a la de mi padre. En el columbario vecino descansaban las cenizas de una tal Petra Trompeta. Ese nombre absurdo
infiltrado inoportunamente en la ocasión más crítica de nuestras vidas, levantó una primera oleada de risitas entre el grupo próximo, que suscitó la curiosidad del resto, al que también acabó contagiándose el sorprendente brote de hilaridad. Y terminada la ceremonia nos alejamos del monumento funerario entre incómodas convulsiones producidas por una risa apenas reprimida. Recordado ahora, ni siquiera me parece especialmente gracioso. Un nombre infrecuente y poco más. Pero hay que estar ahí, amigos. Ved en ello un ejemplo de cómo el totalitarismo de la muerte, que puede llegar a ser aplastante, es neutralizado por el sano relativismo del humor. Había días en que me creía que lo peor había pasado. A las 4 semanas el luto había dado paso a un estado de ánimo melancólico. Alguien definió la melancolía como el placer de estar triste. Tristeza sí, pero en último término placentera. El placer volvía a parecerme verosímil y quién sabe si no tardando mucho resultaría ser el anticipo de una alegría por venir. Me atraía el pensamiento de cómo arreglármelas para vivir con gozo después de haber apurado la copa del desconsuelo. Andaba sumido en meditaciones preguntándome si, tras la experiencia de lo inconsolable, el verdadero arte de vivir no consistirá en inventarse una ingenuidad de nuevo estilo, una ingenuidad sabia, capaz de renovar las fuentes de un entusiasmo tardío a la edad en que otros, lúcidos, pero en el fondo un poco necios, dimiten de cualquier ideal y se envuelven en la capa del cinismo. Las fuentes del entusiasmo, discurría yo, permanecían allí, conmigo, a la mano, mi familia, mi trabajo, mi literatura, así que, ¿por qué no? Empecé a hacerme la ilusión de que el itinerario había ya entrado en su última etapa. Sentí en esos días que me reapropiaba de mis circunstancias y que nuevamente me identificaba con la posición que hasta entonces había ocupado en el mundo, que esperaba mi vuelta. Hubo, sin embargo, un primer aviso de que me había precipitado al dar por vencido el duelo. Fue una mañana de domingo en que nuestro hermano mayor nos mandó el testamento por correo electrónico y tuvimos la oportunidad de leerlo por primera vez. Creedme, fue muy emocionante reconocer en cada línea, en cada renglón, el modo característico de razonar de nuestro padre, claro, preciso, ordenado y sobrio. Revivía su espíritu en ese documento técnico que nos llegaba a sus hijos como un mensaje de ultratumba. Pero lo peor... Lo peor estaba por llegar. Fue la tarde del viernes siguiente en que mi mujer, con el deseo de distraerme, me organizó un plan fuera de casa con amigos. Íbamos en coche a unos cines de los alrededores de Madrid, conducía ella, un plan semejante al de otros muchos viernes antes del hecho fatídico. Y de pronto, cayendo en la cuenta precisamente del restablecimiento de las rutinas del fin de semana, me derrumbé. Inmediatamente después del fallecimiento, el difunto es una entidad en transición, en un lugar intermedio entre el vivo que fue hasta hace muy poco y el estado definitivo de muerto. El dolor del duelo, que asegura su fuerte presencia psicológica, mantiene esta naturaleza mixta durante algunas semanas. Pero entonces se sorprende uno a sí mismo restituido a la normalidad anterior al fallecimiento, normalidad que en ese instante se hace odiosa, criminal, porque presupone la implícita aceptación de la entrada del difunto en el último estado, el estado de muerto y bien muerto, muerto y muerto para siempre. Y allí, en el coche camino del cine, mientras fuera lucían los arreboles del atardecer, me salió de lo más profundo del alma un potentísimo no, un desgarrado no. Y dije, no. Así que 1930, 2015 ya está, no. No es tan fácil. A la segunda fecha digo que no, con todas las fibras del alma. Para entonces suponía que mi corazón ya se había domesticado, que el volcán se estaba enfriando. ¿Qué va? Había momentos en que parecía que sí. Recapacitaba y me sermoneaba a mí mismo diciendo: mira, tu padre ha muerto como todos los padres, tarde o temprano, nada de particular. A todo el mundo le ocurre, porque es ley de vida, una desgracia como tantas que hay que lamentar. Pero de domesticado nada de nada. El corazón solo estaba tomando aliento para un aullido final. No es tan fácil.
esa tarde de viernes, en el coche, fue la de la regresión al reino de lo salvaje, el estallido de un sentimiento bárbaro, de una rabiosa y feroz insumisión a la tiranía de la realidad. Había pasado un día muy irritable, con la piel electrificada, los nervios como espinas. Allí, en el asiento del copiloto, ante la mirada intermitente y compasiva de mi mujer, que no podía abandonar el volante, colapsé. Cayó el andamiaje que me había estado sosteniendo, derribado por la fuerza devastadora de un mal absoluto y sin mezcla. ¿Qué tratamiento recomiendan en estos casos? El paso del tiempo, el acostumbramiento y el olvido. En suma, una pomada psicosocial para sanar una herida metafísica, más o menos como curar el cáncer de garganta soplando sobre la piel del cuello. Se queda uno meditando sobre la falta de proporción entre enfermedad y remedio, y en estas, aprovechando el despiste, sale de su escondite la medusa con sus cabellos de serpientes, y su terrorífica presencia provoca el pánico a su alrededor. A lo largo de mi vida, había tenido pasajeros presentimientos de una inminencia nefasta como fugaz contrapunto a una hora de plenitud personal. Salía a pasear una mañana de primavera, fresca y luminosa, y al cabo de un rato de gozar el día, sentí por unos segundos de manera inesperada la proximidad de una amenaza difusa que se cernía sobre mí, desvaneciendo la anterior armonía del mundo. Como si la medusa de la mitología griega se hubiera cruzado en mi camino y quedase yo petrificado ante el horror de lo furtivamente entrevisto. Una inversión total de la perspectiva cotidiana. El niño cae, se hace una herida en la rodilla y llora desconsolado. La madre acude solícita, besa la herida, la limpia y le susurra al oído: «No llores, tesoro, ya pasó, ya pasó». Y la criatura echa a correr, alegre, a reunirse con sus amigos de juegos, olvidado de su pequeña rodilla. Cuando ya de adultos nos alcanza algún mal, seguimos confiando secretamente en que una deidad maternal de origen desconocido acudirá para darnos refugio, abrazarnos y devolvernos, ya serenos, al juego de la vida. A falta de madre real, viene en nuestro exilio esa cotidianidad sólida, nutricia, acogedora, que levanta para nosotros un muro frente al caos exterior. Pero he aquí que la visión de la medusa derriba ese muro con sus torres almenadas y el pánico producido revienta la cotidianidad del todo sigue igual, revelando su precariedad innata. Que muera quien te dio vida, como a mí me ha ocurrido. Abre los ojos al hecho de que no hay consuelo que dure mucho, que la herida del niño en realidad no curará, al contrario, que gangrenará algún día hasta corromper su cuerpecito, y que incluso la madre que lo abraza también está tocada de muerte y morirá como su hijo, como todos los hijos y como todas las madres del mundo, ¿lo comprendéis? Somos huérfanos condenados a producir huérfanos. La visión del espanto. El tiempo no cura, solo distrae. En estas situaciones límite, en las que se altera el punto de vista cotidiano, hasta lo hospitalario del mundo se torna hostil en un giro desleal para sus sorprendidos moradores. Mundo condenado, y nosotros condenados con él y en él. Nacemos subidos a un autobús que avanza a gran velocidad hacia el precipicio, anticipando la caída en el abismo. Las reacciones de los pasajeros son todas vanas. No solo vanas, también previsibles y estereotipadas como el pobre surtido de una máquina de café. Mientras el autobús se dirige hacia el vacío, uno elige el carpe diem, otro prefiere lamentarse, uno se revela con histrionismo, otro se desespera o resigna, un tercero trata de elevarse espiritualmente y poco más, nada que inventar. Infeliz quien pretenda ser original en estos casos, pues lo único que consigue es la vulgaridad de imitar a alguien que fue original antes, lo de siempre. La muerte, en el fondo, no es más que otra vulgaridad más, esta vez universal, que nos iguala a todos los seres vivos, incluidos los mosquitos. Cuando un amigo me daba el pésame en el funeral, mentalmente le preguntaba: ¿y tú qué? Mi padre ha tenido solo un destino más temprano que el tuyo o que el mío, pero no distinto, no distinto. Este cielo tan claro y tan limpio, y el aire y la luz, todo más fácil ahora, más sencillo. Si pudiera oírme le diría que todo es más sencillo, que no se complique,
Es normal. A mí también me pasó. Pero en realidad, todo es más sencillo. Se ha producido un extraño silencio. No me negaréis que habéis desviado vuestra atención hacia un lado, como si hubieran derramado sobre vosotros una bendición desde lo alto, ¿no es así? O un hechizo mágico. A veces ocurre. Vas a acostarte y en ese tránsito entre la vigilia y el sueño, en una décima de segundo, queréis comprenderlo todo por arte de magia, todo. El misterio del universo entero reducido a una idea sencilla. Te dices, mañana al levantarme lo apunto en un papel y al despertar, zas, lo has olvidado, ni rastro de la idea. Bah, trampas del subconsciente que rechaza el dolor, suscitando en el cerebro alucinaciones compensatorias, espejismos de aguas claras que confunden al sediento. Nada más que eso. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que voy a darlo por bueno hoy, sí. Simplemente porque ha dejado a su paso una larga estela de paz. Y me da fuerzas para abandonar de una vez la monotonía de estas tristezas mías y en lugar de seguir importunando tierra y cielo con mis lamentos, progresar serenamente en el itinerario y abordar su última fase, la de la conciliación con la imagen del fallecido y su continuada influencia sobre los suyos. La pérdida de alguien querido desgasta sin duda nuestra confianza en la naturaleza, que ya no nos parece tan fiable como antes. Abruma la evidencia de la vulnerabilidad de nuestra condición, es cierto. Pero es igualmente cierto que el drama nos arranca de la cotidianidad traicionada y nos peralta a una posición más elevada, la cumbre de una montaña, la azotea del edificio más alto de la ciudad, y que allí, dominando tan vasta perspectiva, el corazón vive poéticamente y empieza a reconocer como propia la vida humana, contemplada desde una distancia que pasa por alto sus conocidas miserias. Se revuelve y amaga desde las profundidades insondables un movimiento íntimo de afirmación de la vida. Acuérdate de vivir, susurra una voz interior, pese a todo, pese a todos. Al final, nuestro ser rechaza la muerte, quiere vivir, seguir jugando al juego de la vida. Resurge un sentido deportivo de la existencia que disipa ese perfume de melancolía que coloreaba las vivencias durante la cuarentena del duelo. Un profesor veterano, al que apenas conocía más allá de 2 o 3 encuentros casuales, me escribió la mejor carta de condolencia. La muerte del padre opera vitalmente como tremendo sacramento existencial. Tras la desoladora aflicción inicial presidiendo el duelo, va emergiendo poco a poco, como gracia del nuevo estadio, un coraje inesperado que transforma la pena originaria en definitiva inteligencia de nuestra condición mortal, movilizando nuestra voluntad de vivir. Exacto, así fue en efecto. Por mi parte admito que la depresión y la tristeza no son mi elemento, nunca lo han sido, y a lo largo no podían prevalecer en mi naturaleza. Una vez superado el colapso de ese viernes negro, la fuerza bestial de la explosión primera se fue acomodando a las 1000 solicitudes del día, canalizando por una sutil red de cauces privados, regularizando un esquema de respuestas a los variados estímulos de la vida cotidiana. Me sentía a salvo dejándome disciplinar por una saludable mecanización de hábitos que organizaban mi viejo yo cansado, lo reglamentaban y lo devolvían gentilmente a la sociedad de los seres vivos. La salvación por la cortesía. Y aquí la divisa de esa fase final del duelo. Y hablando de cortesía, me viene a la mente un caballero cortés por todo extremo, poeta inspiradísimo que hace 5 siglos escribió unas conocidas coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo, a quien, tras cincelar su imagen con versos memorables, lo despide con estos otros de adiós. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Todavía hoy es muy frecuente darnos consuelo unos a otros por una pérdida diciendo «ha muerto», pero nos queda su ejemplo. La memoria de un fallecido, el recuerdo de su ejemplo póstumo son otras maneras de referirse a la imagen de la vida de una persona, imagen que se compone de aquellos hechos de su historia individual que trascienden la anécdota biográfica y parecen dignos de perdurar, dignos de memoria. En la imagen conmemorada, el fallecido alcanza ya en este mundo, a pesar de su muerte, una peculiar trascendencia. Mientras vivía, lo esencial se mezcló con lo anecdótico de una biografía en marcha. Una vez que la muerte ha detenido ya para siempre el curso imprevisible de su devenir, su imagen se desprende de lo accidental, asume una necesidad retrospectiva y revela su significado verdadero.
semejante a una obra de arte en la que nada sobra, todo es esencial. ¿Qué es al final la vida del hombre? Esto, la lenta gestación de un ejemplo póstumo. Toda nuestra vida se resume en una demorada preparación de la verdad que entregamos a quienes nos sobreviven. La palabra griega para designar verdad es aletheia y significa literalmente no olvido, alethos, es decir, recuerdo. Nos enseña la etimología que conocer la verdad de una persona equivale a rememorar su ejemplo cuando ya ha dejado de existir. La larga y rica existencia de un individuo irrepetible con sus incontables vivencias condensada en una imagen paradigmática y en una docena y media de recuerdos cargados de hondo simbolismo. En el caso de mi padre, durante esa primera cuarentena del duelo, no sé por qué, fue el timbre de su voz más que otra cosa lo que permaneció vivo, resonando en mis oídos con una nitidez dolorosa. Pero en paralelo, iba madurando en silencio y marcándose en mi mente los contornos de su imagen esencial. La de un hombre muy inteligente y culto, celoso de su independencia en juicio y obras, guiado por un sentido militar del deber, en modales señorial, austero de hábitos, desdeñoso del grosero materialismo, abierto a una espiritualidad libre y dotado de una elegancia natural, olvidada de ella misma. ¿Que cómo era mi padre? Lo más parecido que cabe imaginar en este mundo prosaico y nivelador a un antiguo patricio romano. Fijada su memoria de esta manera y convertida en paradigma ejemplar, quedaba preparado el camino para que desplegase una continuada influencia en el tiempo. Dando un paseo por la casa de campo de Madrid, un buen amigo me contó que su padre, muerto 10 años atrás, lo acompañaba todos los días de su vida. Y eso que la relación entre ambos, me consta, no fue siempre pacífica. No había uno solo, me recalcó, que su imagen no compareciera en su conciencia para iluminarla. Imagen benigna, tutelar, depurada de imperfecciones y manchas. Solo lo negativo muere, me confió. Lo positivo sigue vivo en mí, en todas las cosas que he heredado de él, que me ha transmitido, que he aprendido. A mí me ha ocurrido otro tanto. La imagen recordada de mi padre me ampara, ahora que él ya no está, y de alguna forma me orienta, señalándome una dirección. Yo querría que esta influencia alcanzara a mis hijos, que el patrocinio de la imagen abrazara también a sus nietos. Incluso me hago la ilusión de pensar en una cadena de imágenes de la casa familiar, en la que cada eslabón recibe la antorcha de la anterior generación y la transmite a la siguiente, como en una carrera de relevos. Una ambición que, claro, se vuelve contra mí, para interpelarme y reclamarme una digna, una decente contribución a la cadena. Lo admito. Empiezo a preocuparme por la imagen futura, la que quedará de mí cuando muera, y casi sin darme cuenta, la anticipo mentalmente y me propongo cuidarla y mejorarla, mejorándome. Tengo que reformar mi vida, me digo, transformar algunos aspectos de ella. La vida no termina, se transforma, proclamó el oficiante en el funeral de mi padre en alusión al difunto, cuya supervivencia post-mortem esperan los creyentes, y yo también. Pero la afirmación es válida a sí mismo para los que de momento continuamos vivos, que somos igualmente transformados por el acontecimiento. Parece imposible escapar a la pregunta que algún día se formularán quienes me sobrevivan. ¿Qué tipo de persona fui así en general? ¿Cuál fue mi destino? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué imagen dejaré a los míos? Y me doy cuenta de que todavía estoy a tiempo de retocar el cuadro antes de entregarlo, como lo haría un artista, de añadir nuevas formas, líneas y colores al lienzo de mi vida para dibujar sobre él una imagen armoniosa de lo humano que invite a quienes la recuerden a vivir con gozo, con confianza, con alegría. El arte de vivir aumenta las posibilidades de conseguir para quien lo practica una vida colmada, pero este arte quedaría incompleto si no se combinara con el arte de bien morir. Sin duda, hay que aspirar a algún grado de excelencia personal para así cumplir con la máxima moral que dice: vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Injusta porque haya prestado a mi vida individual tan manifiesta dignidad que mi muerte sea percibida como un atropello, como un empobrecimiento estúpido del mundo. Pero como última cortesía a los demás, conviene modular este anhelo de perfección con otro de signo contrario, de aceptación de nuestra imperfección consustancial. Quiero decir que si quise vivir de tal manera que mi muerte sea percibida como injusta, cuando de verdad me llegue la hora,
E intentaré aceptar la muerte no como si se me hiciera un agravio, sino con naturalidad, con liviandad, desdramatizando, como si simplemente se estuviera completando en mí un ciclo vital más, como si mi caso fuera solo uno entre otros muchos de un proceso de incesante renovación de la vida. Y así romperle el aguijón a la muerte, privándole de su tragedia, y así matar un poco a la muerte y ofrecer a mis hijos y a su madre, mi mujer, un último tributo de amor. El ejemplo de buena muerte que les infunda calor, luz y ánimos para pasar sin angustia por ese trance cuando les llegue a ellos la hora. En estos instantes me acuerdo, quién sabe por qué, de mi madre, tu anciana madre, como se presenta ella misma con ironía cuando me llama por teléfono. No se me olvidará nunca cómo a los pocos días de enviudar me confesó, ahogando sollozos, que se consideraba una privilegiada. Una privilegiada. ¡Qué maravillosa imagen! Porque quien juzga que su vida ha sido un golpe de buena suerte, un don inmerecido, esperará la muerte sin rencor y sin deudas, y descansará en paz. Más leve será para ella la tierra. Ojalá. Lo deseo de todo corazón. Bueno, esto es más o menos lo que tenía que deciros. Aquí termina el informe que había preparado sobre el itinerario de los primeros 40 días. Visto en conjunto lo encuentro un poco solemne. ¿Y vosotros? ¿Os ha dejado exhaustos el exceso de intensidad? Nuevamente mi excesivismo. Un tono más desenfadado hubiera estado mejor, supongo. Pero el tema escogido, una oración fúnebre por el padre muerto, no me permitía darle a mi discurso ese toque mundano que, en general, es recomendable siempre y en todo. Además, temo haberme deslizado más de la cuenta hacia el terreno de las expansiones sentimentales que tanto proliferan en la literatura maleducada. Si os parece contradictorio que me burle de esta clase de literatura, como he hecho antes, para más tarde incurrir descaradamente en sus peores vicios, respondo que solo me siento legitimado para criticar con convicción aquellos vicios que conozco por dentro. Los veo en mí, los odio, los censuro y luego los practico. Presenté un ideal literario, nunca dije que yo lo encarnase. Las señales indican una dirección, pero no se ha visto nunca que después recorran el camino que señalan. Bueno, basta. Estoy divagando y debo contestar la llamada de mi hermano que la está esperando, ¿os acordáis? Me despido ya, rebosante de gratitud por el liberal préstamo de vuestra atención que ahora os devuelvo. Gracias y gracias, queridísimos amigos míos. Un consejo final antes de irme. Cuidad de vuestra imagen mientras estéis a tiempo. Haced de ella una invitación a una vida digna y bella. Nada más. Adiós. Gracias.